queridos hermanos, Dios les bendiga en gran manera. En este día, hoy vamos a compartir de la palabra del Señor, pero como siempre vamos primero a orar y pedir guianza del Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día maravilloso. Padre, entregamos nuestros corazones ante tu trono. Venimos a darte toda gloria y toda honra. Bendecimos tu nombre y el nombre poderoso de Jesús. En este día, Dios, te pedimos que tu palabra, Padre, sea como una espada de doble filo que perfore nuestros corazones, nuestras coyunturas, lo más profundo de nuestro ser. Y que tu palabra, Dios, haga la obra en nosotros, en nuestras vidas. Padre, que en este tiempo, Dios, podemos venir ante tu trono para alabarte y para bendecirte, para darte toda gloria y toda honra que solo tú lo mereces, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Padre, que tú puedas tocar, Señor, cada miembro de nuestros familiares, cada miembro de nuestra casa, cada ser humano alrededor del mundo, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra llegue a los corazones y que tu Espíritu Santo, Dios, vaya haciendo la obra en cada un corazón en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias en este día, Dios, porque tú eres bueno y siempre seguirás siendo bueno. En el nombre de Jesús, Dios, gracias por tu palabra, que tu palabra, Dios, trae vida y vida en abundancia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a buscar nuestras Biblias, nuestros teléfonos, nuestros tablets y vamos a tomar este tiempo. Es un tiempo muy corto, es un tiempo de 20 minutos que vamos a estar dialogando sobre la palabra del Señor, que vamos a escuchar, pero también tenemos que leer de la palabra del Señor para saber lo que la palabra nos dice. Vamos a buscar en este día el libro de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 19. Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Y dice la palabra del Señor: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó, alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Jesús le dijo: ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate, vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Padre, en el nombre de Jesús oramos en este día, Dios, que esta palabra
Señor, pueda transformar vidas. Te pedimos, Dios, que seamos sensitivos a tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo, Padre, nos hable en el nombre de Jesús a través de esta palabra. La palabra nos dice que Jesús estaba siguiendo su viaje a Jerusalén. Jesús estaba en camino a Jerusalén, pero él pasó por Samaria y Galilea. Y dice la palabra en el versículo 12, que cuando Jesús estaba por entrar en un pueblo, la palabra de Dios no dice cuál pueblo, solamente dice que él iba a entrar a un pueblo. Salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, ellos les gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Podemos ver que Jesús estaba en camino a Jerusalén. Pero como dice la palabra, que cuando él iba para entrar, antes que él entró a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. La enfermedad lepra es una enfermedad muy, muy contagiosa. Podemos ver que lepra es como una estigma, una señal que tiene que ver con las cosas espirituales. Por eso la palabra nos dice que él iba a entrar a un pueblo. Cuando Jesús iba a entrar a un pueblo, estos 10 hombres salieron a encontrarse con él. La palabra no nos dice de dónde salieron esos hombres. No dice si salieron de una casa, de un lugar, no nos dice. Pero sí podemos ver que la lepra es una enfermedad muy contagiosa. Es una enfermedad crónica causada por una bacteria que se caracteriza por lesiones y heridas en la piel. La lepra es algo muy contagiosa. Podemos tomar la lepra como un ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy estamos viviendo con una enfermedad que se llama el coronavirus, que ese es el nombre que le dieron, pero de corona no tiene nada, porque la corona le pertenece a Jesucristo. Este virus es una virus muy contagiosa. No es un virus como la lepra, no es una bacteria, no trae cicatrices, no trae heridas en la piel, pero sí es un virus muy contagioso. Entonces, si podemos ver que la lepra es como una marca que se ponía sobre las personas en ese tiempo. Era algo espiritual. La lepra en ese tiempo tenía que ver con el pecado. Que cuando uno vivía una vida pecaminosa, uno padecía de lepra. ¿Y qué pasaba con la gente cuando le daba lepra? Cuando le daba lepra a una persona, esa persona lo sacaban y lo apartaban en un lugar donde él no pueda tener comunicación con nadie. Ni con su familia, ni con esposa, ni con hijos, pero con nadie. Venía una separación, una distancia entre las personas. Si podemos ver la lepra espiritual hoy en día, la lepra es un estigma, una señal que tiene que ver con cosas espirituales. La lepra es una barrera de separación entre el hombre
y Dios. Pero el deseo del Señor en este día es restaurar la relación, su comunión con el hombre. Entonces la palabra de Dios nos está hablando aquí de una separación, porque la palabra podemos ver también que los hombres reconocieron a Jesús. Ellos lo reconocieron, y porque le reconocieron el poder que había en Jesús, el poder de sanación, el poder de liberación, el poder de salvación, el poder de restauración, el poder de perdón por sus pecados, ellos salieron a encontrarse con Él. Pero la palabra dice que ellos se quedaron a cierta distancia. Esa misma distancia estamos viviendo nosotros hoy en este tiempo. Una distancia que no podemos saludarnos más como antes con un abrazo o con un beso. Una distancia que tenemos que mantenernos de 1 metro y medio a 2 metros de distancia. Ellos reconocieron en ese momento que había algo, había una separación, había algo que no era bueno en la vida de ellos, que ellos se tuvieron que mantener a distancia de Jesús. Aleluya. Y ellos gritaron: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. En este día, la palabra de Dios quiere hablarnos claramente. Quiere romper toda barrera. Quiere romper toda barrera espiritual. Quiere romper toda lepra espiritual en nuestras vidas. Todo pecado, todo lo que nos tiene a la distancia, todo que tiene que no podemos llegar cerca de nuestro Dios, que sabemos que Jesús existe, sabemos que hay un Dios que existe, pero hay algo que nos mantiene a distancia de ese Dios. Y en este día el Señor quiere que tú llames por nombre ese pecado, esa lepra espiritual que te tiene amarrado. Esa lepra que tiene tus manos, tus pies, estás vendado, estás amarrado. Él quiere que tú llames eso por su nombre. Y para que tú en el nombre de Jesús grites al Maestro. Jesús está aquí, Él está a la distancia. Pero Él quiere que eso, lo que nos separa de Él, ese pecado, esa lepra, eso lo que tú tienes, que tú sabes en tu corazón que no quieres soltar, que tú no quieres que Él te sane, que tú no quieres que Él te restaure de eso que te mantiene a la distancia de Jesús. En este día, Jesús te dice, clama a Él, llama a tu Maestro, pídele que tengas misericordia de ti. Que Jesús tenga misericordia de nosotros en este tiempo. Y que toda barrera espiritual, toda lepra espiritual pueda soltar nuestras vidas hoy en el nombre de Jesús. La palabra nos dice que Jesús al verlos le dijo, vayan y presentarse a los sacerdotes. Aquí podemos ver que Jesús les dio una palabra, una clave. Él les dijo, váyanse y preséntense a los sacerdotes. En esos tiempos, cuando un leproso se sentía sano, tenía que presentarse al sacerdote. Y el sacerdote lo declaraba sano
y él se podía reintegrar a su casa, a su familia y a la comunidad. Pero ellos en ese momento no entendieron que Jesús le dio una palabra, una clave, una palabra de vida. Que su encuentro con Jesús no era cualquier encuentro, pero era un encuentro sobrenatural, que era algo orquestado por el mismo Dios. Muchas veces en nuestras vidas hemos tenido encuentros que fueron orquestados por el mismo Dios. Muchas veces el Señor nos da una palabra y no nos damos cuenta que esa palabra de Dios puede traer vida, puede traer sanación, puede traer liberación, puede traer restauración a nuestras vidas. Pero aquí Jesús les dijo, váyanse, váyanse. Y resultó, dice la palabra, que mientras iban en camino, quedaron limpios. Aleluya. La palabra de Dios nos dice en el versículo 15, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. La palabra nos dice que uno de ellos se dio cuenta. No nos dice si los otros 9 se dieron cuenta, pero uno de ellos se dio cuenta que él estaba sano, que la lepra ya no estaba, que el pecado ya no era barrera entre él y Jesús. Y al notar eso, él dijo en sí mismo, ya no tengo que tener distancia con mi Dios. Al reconocer que él estaba libre de esa lepra, libre de ese pecado, él sabía que no había más esa distancia, pero que eso ya fue roto de sobre su vida. Y al reconocer eso, ese hombre regresó y se postró, dice la palabra. Cayó rostro en tierra, aleluya, a los pies de Jesús. Y le dio gracias. Gracias, Jesús, por perdón de mis pecados. Gracias, Jesús, por sanarme. Gracias, Jesús, por restablecerme. Gracias, Jesús, por reintegrarme. Gracias, Jesús, por liberarme de todo mal, de todo pecado y todo rechazo. En este día, ¿qué es lo que tú reconoces que ha sido roto en tu vida? ¿Qué es lo que tú reconoces que Jesús ha hecho en tu vida para que tú regreses, para que tú entiendas que ya tus pecados fueron perdonados, que ahora es tiempo de vivir por fe, que ahora es tiempo de venir y alabarte con voz alta, para que alabemos a Dios con grandes voces, para venir y traer una alabanza nueva, un cántico nuevo a nuestro Dios, para darle la honra a Él que lo merece. ¿Qué te limita en este día a dar este paso de fe? ¿Qué te limita a regresar a los caminos del Señor? ¿Qué te limita en este día a decirle, Dios, yo voy a soltar todo en banda para servirte? ¿Qué te limita en este día a aceptar a Jesucristo como tu Maestro, a aceptar a Jesucristo como tu Rey y tu Salvador? No obstante quién eres, no obstante el pecado que tengas en tu vida, hoy Jesús te dice, regresa. Regresa y darme tu mejor alabanza. Regresa y ven a mis pies. Y yo te restauraré y yo te levantaré. Y yo te daré fuerzas nuevas en estos tiempos. Hermanos, en estos tiempos es tiempo de buscar más del Señor.
Es tiempo de someternos más a su palabra, a su voluntad. Porque la palabra nos dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá por siempre. Hermanos, el Señor no es hombre para mentir, pero es un hombre de palabra. Podemos ver en el versículo 17 que el Jesús le dice al hombre: ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Pero dónde están los 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto a este extranjero? Jesús le dice: levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. Aleluya. ¿Cuáles de estos dos grupos eres tú? ¿Eres el uno que por fe notó que él fue sanado? ¿O eres parte de los 9 que siguieron caminando? Ni cuenta se dieron que fueron sanados, ni cuenta se dieron que fueron liberados. Pero ellos siguieron caminando para recibir la aprobación de un sacerdote. Y ni siquiera cuenta se dieron que con la palabra que le dio el Maestro, el Jesús, a quien clamaron ellos, fueron sus pecados perdonados. Fueron limpios de la lepra. ¿En cuál grupo estás tú en este día? ¿Estás en el grupo del uno, un hombre que regresó y le dio gloria a Dios? ¿O todavía estás como los 9 que están caminando buscando la aprobación de alguien, buscando la aprobación de un ser humano, cuando ya Dios los perdonó, los purificó, los limpió, pero todavía estás caminando sin ver que estás limpio, que estás liberado, que estás sanado de tus pecados, y todavía no puedes regresar y darle gracias a Dios y darle tu mejor alabanza al Dios que vive y reina por siempre, y darle la gloria a Él, al Dios que todo lo puede. Hermanos, en este día tenemos que analizar esta palabra. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones. Tenemos que permitir que el Espíritu del Señor nos hable. Ya la venida de Jesús está cerca y es tiempo de regresar. Ya no es tiempo de estar a la distancia. Ya no es tiempo de estar caminando, vagando y buscando aprobación, porque ya la aprobación fue dada en la cruz del Calvario. Es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar y de postrarnos y darle la mejor alabanza a nuestro Rey, y darle el mejor clamor que podamos tener en nuestros corazones, y darle lo mejor que tenemos, y darle gracias, Señor, por perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por liberarnos. Gracias, Señor, por restaurarnos. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias, Señor, aleluya, por ser nuestra ayuda en estos tiempos difíciles. Todo es por fe. Jesús terminó diciéndole: levántate y vete. Tu fe te ha sanado. Y por fe también tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Cuando confesamos a Jesús, se rompe toda barrera, toda distancia.
Porque cuando confesamos a Jesús y nos arrepentimos, aleluya, ahí entra la salvación, ahí entra restauración a nuestras vidas. Y por eso te quiero animar en este día, que si todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Rey y Salvador, que lo hagas hoy, que lo hagas ahora. Este es el tiempo. Este es el tiempo, su venida está cerca, aleluya. Y es el tiempo de aceptarlo y abrir nuestro corazón y pedirle que Él entre y more y haga cosas grandes en nosotros. Quiero animarte a hacer esta oración conmigo, la oración de salvación. Es una simple oración que nos abre las puertas del cielo. Una simple oración que pueda restaurar nuestra alma. Vamos a orar. Por favor, repite conmigo. Señor Jesús, en este día quiero venir ante tu trono. Quiero pedirte perdón, Señor Jesús, por mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Pero en este día, Señor Jesús, te pido que tú vengas y entres en mi corazón. Y que entres y que hagas algo nuevo, Jesús. Que tú revoluciones mi vida, que tú traigas avivamiento a mi ser, Jesús. Que tú me transformes de adentro hacia afuera, Jesús. Te pido en este día, Jesús, que me laves con tu sangre y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Jesús, a ser mejor hijo, mejor hija, a ser mejor persona. Ayúdame, Espíritu Santo, guíame en estos caminos. Quiero hacer tu voluntad. Y te doy gracias por salvarme, Jesús, por dar tu todo en la cruz. Gracias por tu poder resurrectivo. Gracias, Jesús, que porque tú vives, vivimos nosotros. Toda gloria y honra sea dada a ti, Jesús. En el precioso nombre de Jesús oramos. Aleluya. Te quiero decir que al hacer esta oración hay fiesta en el cielo, que los ángeles están felices porque has entregado tu vida al Señor. El Señor hará grandes cosas en tu vida y es tiempo de darle gracias. Gracias. Antes de cerrar, vamos a hacer una oración por tu casa, por tu familia, por las situaciones que está pasando en el mundo, por sanación, por las almas que están allá afuera, para que vengan a los pies de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres Dios, tú eres nuestro Señor, tú estás entronado en lo más alto, Padre. Y en este día te queremos alabar, bendecir y decirte cuán grande eres. Padre, en el nombre de Jesús oramos por cada familia, cada casa alrededor del mundo, cada matrimonio, cada hijo, oh Dios de gloria, cada familia, Padre. Oramos que tú hagas la obra en cada uno de ellos. Padre, que en estos tiempos que estamos confrontando, tiempos que ya tu venida está cerca, te pido en el nombre de Jesús, que tú, Padre, tu Espíritu Santo, toque los corazones y que se puedan arrepentir y venirse y postrarse a tus pies. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Dios, que salvación pueda llegar a cada casa. Que tú puedas salvar, Señor, sanar y restaurar, libertar a cada uno.
Padre, y que en el nombre de Jesús, Señor, toda humanidad puede venir y adorarte en espíritu y en verdad. Señor, hoy queremos gritar como gritaron esos 10 leprosos. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia, Señor, de nuestros gobiernos. Ten misericordia de nuestros países. Ten misericordia, Dios, te pedimos en este día, Padre. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Sana a todos los que estén enfermos. Sana a todos los que están sufriendo de quebrante de salud. Sana a todos, Señor, que están con sus corazones quebrantados. Restáuralos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Espero que esta palabra pueda transformar tu vida. Te quiero decir que Dios es real. Jesús es real. El Espíritu de Dios es real. La palabra nos dice que si tú lo buscares, lo vas a encontrar. Busca al Señor y lo encontrarás. En el medio de cualquier tormenta, Él es el Dios de la tormenta. Él es el Dios que traerá paz a tu vida. Dios te bendiga, querido hermano, en este día. Te amamos con el amor de Cristo. Que el Señor te bendiga y que nunca te falte nada. Que su gracia nunca te falte y que su favor esté sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias por ser parte de esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias por escucharnos. Gracias por escucharme. Gracias. Que el amor de Dios te cubra. Y te quiero decir que te amo con el amor de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Descanso. Y los 9, ¿dónde están? No han regresado. El Señor aún espera su regreso. No son 10 leprosos los que fueron limpios. Y los 9, ¿dónde están? Y los 9, ¿dónde están? Y los 9, ¿dónde están? No han regresado. El Señor aún espera su regreso. No son 10 leprosos los que fueron limpios. Y los 9, ¿dónde están? Y los 9, ¿dónde están? Solo tú has venido a darle la gloria a Dios. Solo tú has agradecido la sanidad. Solo tú has regresado por tu fe. Y los 9, ¿dónde están? Los quiero ver.
Aún el Señor espera por ti. Regresa.